Qué bendición, iglesia, hermanos, en este día. Algo que nos une es el mismo Espíritu de Dios y su palabra. Y deseo que el Señor le bendiga, le prospere y que esta palabra que vamos a compartir en este día pueda afirmar su corazón y también atesorarla en su corazón. Gracias damos a Dios por permitirnos escuchar su palabra, su verdad, también pregonarla, pero también debemos de sentir gozo, porque en este tiempo podemos escudriñar las Escrituras y entender que ella es vida para nuestra vida. Entonces, estemos atentos a este mensaje y encomendamos al Espíritu de Dios a que nos guíe y nos dirija en este precioso tiempo. Animarles a que sigamos caminando con el Señor, a que sigamos estudiando la palabra, oración, el ayuno, a que sigamos en familia, a estar unidos y buscar en este tiempo la presencia del Señor. En este día yo quiero compartir un mensaje que he titulado Ovejas perdidas, ovejas prudentes y sencillas. Ovejas perdidas, ovejas prudentes y sencillas. Esto lo hemos extraído del Evangelio de Mateo capítulo 10, que nos habla una preciosa palabra. Y algo que yo quería compartir era el mensaje a los discípulos, el reto que ellos tenían inicialmente de pregonar el Evangelio cuando el Señor les envía. Y esto se asemeja a todas las cosas que nosotros como personas vivimos, cuando tenemos esas primeras experiencias que nos causan diferentes emociones y sensaciones, temor, gozo, angustia, una cantidad de cosas. Cuando tenemos la primera entrevista de trabajo, cuando tenemos la primera cita, cuando nos casamos, cualquier cosa que experimentamos nosotros en la vida causa en nuestras emociones algo. Y creo que no fue diferente a los 12 apóstoles, a los 12 hombres que el Señor Jesucristo escogió para encomendar esa tarea tan ardua que era pregonar el Evangelio. De verdad que no hemos entendido hasta hoy el privilegio de que es enseñar las Sagradas Escrituras, su teología, su historia, su doctrina, sus principios, sus verdades. Y el Señor Jesucristo lo muestra en esta palabra. Mateo capítulo 10, del versículo 1 al versículo 16, queremos leerlo. Dice la palabra: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste y dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis, y al entrar en la casa saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Es entonces esta enseñanza que se ha titulado Ovejas perdidas y ovejas prudentes y sencillas. De verdad que vemos en este primer punto un gran reto que el Señor Jesucristo le hace a sus 12 discípulos, aquellos que le siguen, aquellos que debían continuar con ese legado de predicar las buenas nuevas. Pero no podemos dejar de mirar algo que venía en el capítulo 9, finalizando el versículo 37 y 38, dice la palabra del Señor Jesucristo que Él predicaba en las sinagogas, en aquellas ciudades, en aquellos pueblos,
el Evangelio de Dios, y dice que sanaba enfermos y hacía una cantidad de milagros. Pero dice algo específico, que mirando a estos pueblos, dice que tuvo compasión de ellos, porque eran ovejas que no tenían pastor. Y estas cosas las escucharon sus discípulos, y le dijo a ellos: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad pues por obreros para la mies. Pero cuando miramos el capítulo 10, el Señor les llama a ellos. Inmediatamente Él sabe que ellos son los pastores que necesitan aquellas ciudades. Ellos son aquellos que deberían pregonar las verdades, sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y el Señor dice aquí algo específico. Dice que Él llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad. ¿Sabe que ha sido tan desvalorado y tan menospreciado aquellas personas que el Señor les ha llamado para predicar el Evangelio de las buenas nuevas del Señor Jesucristo? Dice que Él les dio autoridad, que les dio poder, que les hizo un llamado. Pero mire el llamado que les hace: para que echasen fuera demonios y sanasen enfermos. ¿Usted estaría dispuesto a asumir este reto? ¿Usted estaría dispuesto a obedecer el llamado de nuestro Señor Jesucristo? Cierto que es un llamado digno. A veces pensamos que en un mundo en el que vivimos, donde existe la tecnología, donde hay tanta luz para el conocimiento y la inteligencia, pensamos que los demonios no existen. A veces nos imaginamos que eso era para la época donde la luz de las velas era lo único que nos alumbraba, y pensamos que en este tiempo estos seres o esta hora de las tinieblas no existe. Hace unos días atrás compartíamos sobre el endemoniado gadareno. Pero el Señor Jesucristo nos habla a nosotros en esta noche de que les dio poder, les dio autoridad para echar fuera demonios y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Como si fuera lo único que aqueja a la humanidad. Hay hambruna, hay violaciones, hay abortos, hay una gran duda sobre pensamientos, sobre filosofía, sobre si Dios existe, si no existe, si es necesario o no es necesario para el hombre. Hablamos de la identidad de género, hablamos de la economía, hablamos del medio ambiente. Pero aquí el Señor Jesucristo dice que les dio autoridad. ¿Será que solamente el problema en aquel tiempo de la época de Jesús, aquí en la tierra, era solamente expulsar demonios y los enfermos? ¿Era lo más grande que se podría hacer? No. Eso es algo que el Señor dio a sus discípulos, y no solamente para aquellos 12, sino para aquellos que siguieron toda la línea, aquellos que escucharon su palabra y aquellos que obedecieron su verdad. Hasta el día de hoy es el mismo llamado. Las cosas no han cambiado. Y aquí el Señor Jesucristo da un verdadero valor al llamado de pregonar el Evangelio, porque no es simplemente predicar las palabras como si fueran palabras que no tuvieran poder. La palabra de Dios tiene poder para sanar, para salvar, para expulsar los demonios. Y aquí el Señor Jesucristo dice que Él a estos 12 les envió, y no solamente les dio autoridad para expulsar demonios y sanar dolencias, que era lo que aquejaba aquella comunidad, aquella época, aquel pueblo, sino que también les dio instrucciones. Dice el versículo 5: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. En estas instrucciones el Señor limita la cobertura, o limita en cierto modo la labor inicial de los 12. Él le dice: no vayáis por camino de gentiles, sino más bien id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Era una promesa, era una profecía. El Dios Todopoderoso había llamado a Israel, a su nación escogida, para que por medio de ella todas las naciones le conocieren. Pero hasta esta época Israel misma estaba perdida. Y dice: vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y ordenen todas las cosas. Vayan para que les pregonen y les informen a los judíos que el Mesías ha llegado, que el Rey ha llegado. Qué difícil pregonar esto. Cómo llevarle al corazón de las personas que Dios quiere salvar su vida, que Dios quiere ordenar su vida. De verdad que el mensaje del Evangelio a veces se vuelve tedioso,
alguna vez predicaba abriendo los ojos de los ciegos, porque con la palabra de Dios tiene tanto poder que ella hace que nuestros ojos espirituales y aún nuestros ojos físicos sean abiertos para ver las cosas que no veíamos y dejar las cosas que antes hacíamos que nos hacían daño. Es importante entender que el Señor también les permitió y les dio instrucciones solamente a la casa de Israel para que ellos maduraran en su ministerio, para que ellos en su experiencia maduraran y pudieran entender y enfrentarse a lo que venía, a los retos que se venían más adelante. Les dio instrucciones para ordenar y para que maduraran en el ministerio, pero también dice la palabra que fueran a buscar a las ovejas perdidas. Y ahí quiero centrarme. ¿Qué es una oveja perdida? ¿Qué es una oveja perdida? Dice la palabra del Señor, cuando miramos capítulo 9 de Evangelio de Mateo, versículo 36, decía el Señor que una oveja perdida era aquella que estaba dispersa, era aquella que estaba desamparada. Y sabe que el hombre y la mujer en este tiempo están dispersos y desamparados. Sabe que el corazón del hombre siempre debe seguir algo o a alguien. Por eso el mandamiento de nuestro Señor dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero si tú no amas a Dios es porque en tu corazón amas algo que no es Dios inicialmente. ¿Qué es una oveja perdida? Una oveja perdida es aquella que está desamparada y aquella que está dispersa. Una oveja perdida es aquella que no tiene a quién seguir, aquella que no tiene a quién escuchar. Una oveja perdida es aquella a la que no tiene en quién escudarse o arroparse para sentir la seguridad. Eso nos habla la palabra del Señor. El Señor los ve a ellos como perdidos. Una oveja perdida es aquella que no hace parte de un rebaño. Una oveja perdida es aquella que cree que no es útil. Usted podría decir: pero qué trabajo más monótono el de ser un pastor. Ver unas ovejas masticando, comiendo pasto, bebiendo agua, cuidándolo de los depredadores. ¿Qué produce una oveja? Una oveja era para el pastor un patrimonio. Era su trabajo, era su labor, era algo digno para los judíos. Una oveja producía su alimento, una oveja producía su lana, su vestir, una oveja proveía no solamente y se multiplicaban otras ovejas. Una oveja debe sentirse útil y una oveja perdida es aquella que no se siente útil. Una oveja perdida es aquella que cree no necesitar de un pastor o de alguien que le guía o de alguien que le dirige. No solamente eso quiere decir una oveja perdida. Hay tantas cosas. Hoy la gente vive confundida. Hoy la gente vive con tantos desaciertos en su corazón. Al escuchar tantas voces, al escuchar tantos pensamientos. Dios no existe. Dios no existe. Esa es la gran pregunta de esta época. La realidad y la existencia de Dios. Pero no solamente una oveja perdida, dice la palabra del Señor, que era a la que ellos tenían que llegar para predicarles el Evangelio. ¿Cómo nosotros debemos llegar a una oveja perdida? Dice el versículo 7, predicando: el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de la salvación. Una oveja perdida necesita escuchar el mensaje de la salvación, de que el reino de los cielos se ha acercado. Cuando usted rechaza la palabra del Señor, ella le juzgará. Dice la palabra del Señor que es escuchando el mensaje que será aumentada nuestra fe. Eso lo dice Romanos. Dice la palabra del Señor que escuchando la verdad es que nosotros seremos libres, dice Juan capítulo 8. Es escuchando la verdad que las ovejas encaminarán su camino hacia Dios. Alguien le decía en este tiempo, porque tenía temor de las cosas y de los sucesos que la palabra ha profetizado sobre el fin del mundo y sobre esta época. Y déjeme decirle que la palabra no relató esas profecías para que tuviéramos temor, sino para que tuviéramos gozo de la redención de nuestro Señor Jesucristo.
Qué bendita palabra. Ella nos debería traer a nosotros gozo, temor para aquellos que la desobedecen. Y le decía yo a ella, escuche la palabra de Dios, lea la palabra de Dios y verá que lo que dice es diferente a lo que usted está escuchando. Porque qué triste que las gentes en este tiempo se acerquen a Dios simplemente por temor o simplemente para evitar una recompensa por sus obras malas. Eso es lo que la gente está haciendo en este tiempo, teniendo temor por las situaciones que se vive. Qué triste que no nos acerquemos a Dios por amor, por gratitud, por adoración, por alabanza, porque le queremos conocer cada día más. Eso es lo que nos invita a nuestro Señor Jesucristo. No solamente las ovejas perdidas necesitan escuchar el mensaje del Evangelio, sino que las ovejas perdidas necesitan saber que están enfermas. Las ovejas perdidas necesitan saber que están enfermas. Hace poco aprendía, cuando una persona está adicta a algo que ellas no reconocen es que están adictos o que están enfermos. Pero en sus hechos se ve su gran problema. Un ejemplo, una persona que está adicta a los juegos de azar o a los juegos virtuales, usted le puede preguntar, déjalo de hacer por un tiempo. Y esa persona no logrará hacerlo, porque ya está apegada, ya todo su ser está apegado a esa adicción, a esa enfermedad. Y es ahí donde se muestra verdaderamente el gran problema de aquellas personas. Su permanencia a ese vicio, la necesidad de estar a ese vicio. Y el Señor Jesucristo vino a sanarnos no solamente de una enfermedad física, sino también de todas las dolencias que hay en nuestro corazón, en nuestra alma. El Señor Jesucristo dice que aquellas ovejas perdidas son las que no creen que están enfermas. Allí en Mateo capítulo 15 el Señor le narra a los discípulos porque le juzgaban de que comían con las manos sucias y él decía, no es lo malo que entra a la boca, no nos hace daño lo que entra a la boca, sino lo que sale de nuestro corazón. Porque de nuestro corazón es donde salen los malos pensamientos, los pleitos, las orgías, las divisiones, las riñas, los adulterios. Y decía el Señor Jesucristo, es esto lo que hace contaminar al hombre. Y hablaba de un corazón enfermo, eso es lo que refleja nuestro corazón. Y las personas no quieren reconocer que estamos enfermos por la falta de perdón, por la falta de la comunión los unos con los otros. Yo no entiendo cómo los hermanos se pueden odiar cuando salieron del mismo vientre de una madre. No entiendo cómo no se pueden ver. Eso es un corazón enfermo y una oveja perdida debe entender que tiene su corazón enfermo. Pero no solamente el Señor Jesucristo nos habla de las ovejas perdidas que están enfermas, sino aquellas que no creen que están muertas. Una oveja perdida no cree que separada de Dios está muerta, ni que separada de Dios es enemiga de Dios. Hay personas que hablan de esa manera. Eso nos enseña la palabra. Juan capítulo 5 nos narra la palabra del Señor, que aquel que oye mi voz y la cree, no vendrá a condenación y ha pasado de muerte a vida. Aquellas ovejas perdidas tienen una muerte espiritual porque estamos alejados de Dios. Eso decía la palabra del Señor. También decía el apóstol que el Señor nos dio vida juntamente con Cristo, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Una oveja perdida es aquella que cree que no está muerta espiritualmente y busca saciar su espiritualidad en otras cosas que no son Dios. En amar la naturaleza, en un retiro espiritual. Nosotros no tenemos un retiro espiritual, nosotros necesitamos un encuentro con Dios. Y usted no necesita para un lugar irse solo y despejado para tener un encuentro con Dios. La palabra del Señor dice que cuando nosotros dimos de comer a que estaba hambriento, que cuando visitamos al que estaba en la cárcel, que cuando vestimos al que estaba desnudo, allí lo hicimos con Dios mismo. Y nos han enseñado algo tan ilógico. Hay momentos en que tenemos que estar a solas con Dios, pero cuando entendemos
que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, es ahí Dios nos ha llamado ovejas perdidas. Mi pregunta esta noche es, ¿usted sigue siendo una oveja perdida? ¿O usted es una oveja prudente y sencilla, como nos narra la otra palabra, la otra parte de la palabra? Dice el versículo 16 de Mateo capítulo 10, He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esta palabra y esta comparación se las hizo a sus discípulos. Le dijo, yo los he enviado a ustedes como ovejas en medio de lobos. ¿Qué comparación? A veces no es congruente, no es lógico, porque se sabe que una oveja delante de un lobo siempre va a perder y siempre va a tener peligro. Pero el Señor rescata algo y nos está diciendo, nosotros como sus discípulos siempre debemos entender y discernir el peligro. Siempre vamos a estar con situaciones difíciles, siempre vamos a tener problemas enfrente, delante de nosotros. Y el Señor nos dice, debemos comportarnos como ovejas en medio de lobos. Y nos dice algo muy simple, muy sencillo. Rescata la prudencia de la serpiente. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor entonces? Cómo un cristiano debe comportarse en medio de este tiempo y en medio de los lobos, prudentes y sencillos. No es con palos y piedras, no es con garrote, no es el que más duro hable, es siendo en nuestro corazón sencillos y prudentes, prudentes y sencillos. ¿Qué es pues la prudencia? ¿Qué es pues entonces la prudencia? ¿Cómo podemos entender la prudencia? Y pudiéramos mirar, son aquellas personas que analizan antes de tomar decisiones. Son aquellas personas que son cautas y sensatas. Pero ¿sabe para qué nos refiere esto? A ser prudentes, para inmiscuirnos, para huir del peligro. Eso nos está diciendo el Señor Jesucristo. Seamos prudentes como ovejas en medio de lobos. ¿Para qué? Para cuando tengamos que huir, para cuando tengamos que correr, lo hiciéramos. ¿Por qué el Señor Jesucristo, por qué el apóstol Pablo le dice a los jóvenes que huyan de las pasiones juveniles? Porque las pasiones juveniles no hay que enfrentarlas, hay que huir de ellas. Lo mismo lo hizo José cuando fue tentado por la esposa de aquel varón egipcio. Dice la palabra que José huyó de esta tentación y esta pasión juvenil. Es lo mismo que aquí el Señor Jesucristo nos dice y nos rescata, debemos ser prudentes, pero no solamente prudentes, sino también sencillos. Y la palabra sencillez la podemos traducir como la inocencia de la paloma. La inocencia para nosotros también evitar problemas, para evitar el peligro. Hay tantos creyentes que se inmiscuyen en tantos problemas, tantos creyentes que generan tanta división, tantos creyentes que predican rebeldía. Saben que ninguno de ellos son inocentes ni son prudentes. Y es lo que el Señor Jesucristo nos habla a nosotros, de lo cual debemos rescatar. Pero no solamente nos manda a que nosotros andemos en prudencia y en sencillez ante los peligros que se nos avecinan, sino que también la palabra nos habla en el versículo 9 y el versículo 10, no os proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos. ¡Qué trabajo tan arduo y tan difícil! Expulsar demonios como si fuera algo sencillo para muchos, como si fuera algo tan fácil sanar enfermos. Y dice la palabra, no nos proveamos entonces de oro ni de plata ni de cobre en vuestros cintos. Está diciendo nuestro Señor Jesucristo que las cargas materiales no sean nuestro afán, que no sea nuestra preocupación para cumplir con el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tenga aquello, cuando haga aquello, cuando sea de tal manera, entonces sigo a Dios, sigo a Jesucristo. Sabe que Dios te ha llamado para que tú seas un pregonero de su palabra en su familia, en su trabajo, en su colegio, en su vecindario, en cualquier lugar donde usted está. Eso habla la palabra del Señor. Pero dice luego la palabra entonces que no nos proveamos de alforja para el camino, ni de túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. No solamente el Señor nos está diciendo que aquellas cargas materiales no pesen en nuestro camino del llamado de Dios, sino que también Él está dando una dignidad. Aquel que pregona, aquel que le sirve a Dios, dice, es digno de su alimento. Y está diciendo, yo estoy al cuidado de cada uno de ustedes.
Sabe que no es su jefe el que le alimenta, sabe que no es su empresa la que le alimenta. Dios es el que provee su trabajo por medio de esa empresa. Usted debe rendirle a Dios honor y honra, pero también a sus jefes, y darle gracias a Dios todos los días por esa vivencia que Dios le permite, esa bendición de laborar. Pero aquí el Señor está dando dignidad a aquellos que le sirven, a aquellos que le siguen, a aquellos que testifican del Dios vivo y del Dios grande. Está diciendo que yo tengo cuidado de ustedes. Dice la palabra del Señor entonces que no nos proveamos de las cosas materiales, que eso para nosotros no sea un peso y una carga, que no nos preocupemos por las cosas que no tenemos. El Señor sabe cuál es la necesidad para cada uno de nosotros. Por eso nos llama prudentes y sencillos. ¿Es usted aquella oveja perdida aún? ¿O es usted una oveja que se comporta de manera prudente y sencilla? Recuerde que la oveja prudente se inmiscuye de los problemas, de los peligros, sale corriendo de ellos. La oveja inocente es aquella que evita entrar en esos problemas, la inocencia de las ovejas. Yo le animo esta noche, iglesia, yo le animo en este día, en esta mañana, para que usted pueda entender que Dios ha llamado a unos ovejas perdidas y a otros nos llama a ser ovejas prudentes y sencillas. Elige tú hoy si quieres seguir siendo aquella oveja perdida, aquella oveja que está dispersa, aquella oveja que está desamparada ante el peligro, ante las situaciones difíciles, o queremos a partir de hoy caminar con nuestro Señor Jesucristo. Yo le animo, iglesia, yo le animo para que usted, hombre o mujer, que escuche este mensaje, pueda fortalecer la fe en el Señor Jesucristo y usted pueda acercarse a Él con un corazón sincero. Yo le quiero decir que si el Señor Jesucristo desgastó 3 años para enseñarle a sus obreros a predicar el Evangelio, a sanar enfermos y a expulsar demonios, es porque Dios quiere que tú escuches el mensaje, es porque Dios quiere que tú te vuelvas de ese mal camino al camino de los redimidos, al camino de los perdonados, de los justificados, y ese es el camino de nuestro Señor Jesucristo. El Señor no vino a la tierra simplemente a perder el tiempo. El Señor vino a la tierra para dar vida a aquellos que estaban muertos, para sanar a aquellos que estaban enfermos, para traer gozo a aquellos que estaban enlutados, para abrir los ojos de aquellos que los tenían vendados, para liberar a los cautivos. El Señor dio su vida por ti, por mí, por tu familia. Valoremos ese esfuerzo que el Señor Jesucristo cuando hizo el llamado a aquellos 12 discípulos, y hoy en día todos aquellos que propagan la verdad del Evangelio de Cristo. No seamos negligentes, no despreciemos la enseñanza de Cristo, no despreciemos su palabra y entendamos que Él nos ha llamado a ser ovejas prudentes y sencillas. Que el Padre de los cielos le bendiga esta noche, les guarde, les sustente, que el Señor conceda las peticiones que hay en su corazón y espero que esta palabra edifique su vida. Dios les bendiga.